Si hoy les dijera que, en cuestión de horas, el equilibrio del poder naval mundial ha cambiado de forma irreversible, muchos lo dudarían. Sin embargo, mientras la atención internacional se centraba en comunicados diplomáticos y gestos formales, en aguas frías y estratégicas se produjo un acontecimiento que la Armada estadounidense habría preferido mantener fuera del foco. 7 buques, decenas de torpedos y una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada. No se trató de un ejercicio ni de propaganda. Fue el momento en el que la teoría se enfrentó a los hechos, confirmando con precisión lo que el politólogo John Mearsheimer lleva advirtiendo desde hace más de 20 años. Conviene aclararlo desde el principio. No estamos hablando únicamente de barcos dañados o de munición disparada. Lo que ha quedado en entredicho es toda una doctrina, la arquitectura del dominio naval estadounidense, que ha sustentado su estrategia militar durante casi 8 décadas, ha recibido un golpe que podría resultar estructural. Y lo verdaderamente inquietante es que este desenlace fue anticipado por analistas, por modelos estratégicos y por los propios teóricos del realismo estructural. Se sabía, se había escrito, pero nadie quiso creer que ocurriría tan pronto. Pónganse por un momento en el lugar de un almirante estadounidense. Una carrera entera construida sobre la convicción de que los grupos de portaaviones eran prácticamente intocables. La doctrina se apoyaba en la superioridad aérea, en el alcance tecnológico, en una ventaja acumulada durante generaciones. Y de pronto, todo eso deja de ser suficiente frente a un adversario que opera bajo una lógica distinta. Hablamos de decenas de torpedos coordinados. No es una descarga improvisada, sino una coreografía de destrucción diseñada con antelación. Cada vector, cada trayectoria y cada segundo calculado. Para entender cómo se llegó hasta aquí, es imprescindible retroceder y observar el marco completo. John Mearsheimer no se convirtió en una de las voces más influyentes y polémicas del pensamiento estratégico por casualidad. Su teoría del realismo ofensivo parte de una premisa incómoda pero esencial. En un sistema internacional sin autoridad superior, las grandes potencias buscan maximizar su poder relativo, porque nadie más puede garantizar su seguridad. Cuando advirtió que Estados Unidos y Rusia acabarían atrapados en una competencia estratégica inevitable, muchos lo calificaron de alarmista, pero no estaba promoviendo conflictos, estaba describiendo una estructura. A comienzos de los años 2000, mientras se hablaba del fin de la historia y del triunfo definitivo del orden liberal, Mearsheimer advirtió que la expansión de la OTAN hacia el este estaba creando las condiciones para una crisis grave, no porque Rusia fuera inherentemente agresiva, sino porque cualquier potencia mayor interpretaría una alianza militar hostil en sus fronteras como una amenaza existencial. Por decirlo, fue acusado de justificar al Kremlin. En realidad, estaba leyendo el tablero con frialdad analítica, y los hechos, uno tras otro, han terminado por darle la razón. Volvamos ahora a esos 7 buques. La pregunta central es evidente. ¿Cómo pudo suceder? La Marina estadounidense dispone de algunos de los sistemas antitorpedo más avanzados del planeta. Sensores de detección temprana, plataformas aéreas, drones y protocolos de defensa integrados. Y sin embargo, no bastaron. La explicación es estratégica. Moscú no actuó según los patrones que Washington esperaba. No lanzó 1 o 2 plataformas previsibles. Desplegó una red distribuida de amenazas, donde cada torpedo formaba parte de un sistema mayor de ataque. Esta es la llamada táctica de enjambre. Múltiples vectores, distintas profundidades, velocidades y trayectorias diseñadas para saturar los sistemas defensivos del adversario. En términos prácticos, es como un tablero de ajedrez donde todas las piezas atacan al mismo tiempo. No hay suficientes movimientos para responderlo todo. Es teoría de juegos aplicada al combate moderno, y exactamente esto es lo que Mearsheimer había señalado. La superioridad tecnológica no garantiza la victoria cuando el rival encuentra una respuesta asimétrica eficaz. Si profundizamos un poco más, queda claro que este episodio no fue simplemente una victoria táctica, fue una señal estratégica. 7 buques no son solo una cifra, son un mensaje, una demostración directa de que el dominio naval estadounidense ya no puede darse por sentado. Sus portaaviones, que cuestan miles de millones de dólares, han quedado expuestos. Su capacidad para proyectar poder en cualquier punto del planeta ya no es automática, y lo que resulta aún más relevante, sus aliados lo están observando con atención.
atención. Japón lo ve, Corea del Sur lo ve, los países de la OTAN lo ven, y todos empiezan a formular una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto siguen siendo fiables las garantías de seguridad de Washington? Mearsheimer siempre sostuvo que la credibilidad de una alianza depende de la capacidad real de proteger a sus miembros. Cuando esa capacidad entra en duda, las alianzas comienzan a resquebrajarse. Eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora. Tras este incidente, cada capital que depende del paraguas de seguridad estadounidense está revisando urgentemente sus planes, ajustando sus cálculos y evaluando escenarios que hasta hace poco parecían teóricos, porque si la Armada estadounidense puede perder 7 buques en cuestión de horas, ¿qué implica eso para la defensa de Taiwán? ¿Para la protección de los estados bálticos? ¿Para la libertad de navegación en el mar de China Meridional? Y aquí llegamos a un punto crucial. Esto no fue un accidente, no fue suerte ni un error. Fue el resultado de años de preparación, inversión y planificación estratégica dirigida exactamente a este objetivo. Rusia estudió en detalle la doctrina naval estadounidense, analizó sus protocolos, sus supuestos y sus vulnerabilidades, y diseñó una solución específicamente orientada a explotarlos. En términos militares, esto se conoce como diseño contra el adversario, y es lo que hacen las grandes potencias cuando se toman la competencia en serio. La pregunta que ahora domina los despachos militares y políticos es sencilla y al mismo tiempo inquietante. ¿Qué viene después? Si Rusia puede neutralizar 7 buques, ¿puede inutilizar un grupo de ataque de portaaviones completo? ¿Puede cerrar una región entera al acceso estadounidense? Y lo más importante, ¿está dispuesta a hacerlo si considera que sus intereses vitales están en juego? Mearsheimer respondió a esto hace 2 décadas. En un sistema internacional anárquico, los estados recurren a la fuerza cuando la alternativa es una amenaza a su supervivencia o a su posición como potencia. No es una cuestión moral ni ideológica, es una lógica estructural. Y una vez que se entiende esa lógica, el comportamiento de los actores deja de parecer imprevisible. Rusia no actúa por maldad ni por una pulsión imperialista caricaturesca, como a menudo sugieren algunos medios occidentales. Actúa desde la lógica de una gran potencia que percibe cómo su espacio estratégico se reduce progresivamente, y los estados que se sienten acorralados no son peligrosos porque sean agresivos por naturaleza, sino porque ya no ven opciones seguras. Desde el punto de vista tecnológico, el episodio es aún más revelador. 80 torpedos no son solo una cantidad elevada, indican un nivel de coordinación, de control y de integración que va mucho más allá de un simple ataque. Para ejecutar una operación así, se necesita una red de comunicaciones submarinas, sistemas de designación de blancos en tiempo real, algoritmos de decisión autónoma y una integración entre plataformas que, hasta hace poco, se consideraba inalcanzable. Rusia no ha desarrollado solo nuevas armas. Ha construido una nueva arquitectura naval basada en el concepto de ataque letal distribuido. Y eso es profundamente inquietante, porque si pueden hacerlo bajo el agua, ¿qué otras capacidades han desarrollado fuera del radar público? ¿Qué otros sistemas asimétricos tienen preparados para una escalada futura? La doctrina militar estadounidense se ha construido sobre la premisa de una superioridad tecnológica en todo el espectro. Pero ¿qué ocurre cuando un adversario alcanza la paridad o incluso la ventaja? En áreas críticas y especializadas. ¿Qué ocurre cuando los activos más caros pasan a ser también los más vulnerables? La historia ya nos ha dado una respuesta a este tipo de dilemas. Basta recordar Pearl Harbor. En su momento, la flota estadounidense se consideraba intocable, permanecía fondeada con la convicción de que ningún enemigo podía desafiarla seriamente. Y en cuestión de horas, esa seguridad se desintegró. No porque Japón tuviera más barcos o mejor acero, sino porque encontró una forma nueva de emplear la aviación desde portaaviones que Washington no había incorporado a sus cálculos estratégicos. Asimetría, innovación y sorpresa, los mismos principios que hoy vuelven a definir el conflicto naval moderno. Solo que ahora no hablamos de bombarderos en picado, sino de drones submarinos, tácticas de enjambre y sistemas de inteligencia artificial. Mearsheimer siempre advirtió que las grandes potencias aprenden y se adaptan, no permanecen estáticas. Mientras Estados Unidos gastaba billones de dólares en guerras contra insurgencias en Afganistán e Irak, Rusia y China analizaban cómo se libra una guerra entre rivales de igual nivel. Observaban, identificaban puntos débiles
límites y diseñaban contramedidas. Y ahora que la competencia entre grandes potencias ha regresado al centro del escenario, queda claro que estaban mucho mejor preparados de lo que muchos en Occidente estaban dispuestos a admitir. Hay, además, un nivel psicológico en todo esto que suele pasar desapercibido. Hasta ahora existía una suposición tácita. En un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, la Armada estadounidense tendría la ventaja decisiva. Esa creencia condicionaba negociaciones, diplomacia y cálculos de escalada. Hoy, esa suposición ha muerto, y cuando mueren las certezas, los responsables políticos empiezan a tomar decisiones distintas, algunas más prudentes, otras más peligrosas, impulsadas por el miedo y por el deseo de recuperar una superioridad perdida. Imaginen una reunión en el Pentágono en estos momentos. Generales observando mapas, cifras y simulaciones, conscientes de que su doctrina naval necesita una revisión profunda, conscientes de que portaaviones valorados en $13,000 millones pueden ser destruidos por sistemas que cuestan una fracción mínima de esa cifra. Es la lógica clásica de la guerra asimétrica, pero trasladada ahora al corazón de la competencia entre grandes potencias, y no hay soluciones rápidas. No se puede reinventar en 1 o 5 años una estrategia naval que tardó décadas en construirse. Mientras tanto, el tiempo juega en contra. Los adversarios lo saben, y Pekín, en particular, está observando con atención. Taiwán ya no se ve igual desde los despachos de los estrategas chinos. Si Rusia puede infligir este tipo de daño a la Armada estadounidense, ¿qué impediría a China aplicar principios similares en el Pacífico? Dispone de vastos arsenales de misiles antibuque, drones submarinos y sistemas de negación de acceso que convierten el primer cinturón de islas en una zona de alto riesgo para cualquier fuerza extranjera. Lo más importante es que ahora existe una prueba de concepto. El dominio naval estadounidense no es invulnerable, y eso es exactamente lo que Mearsheimer describe como un efecto en cascada en el equilibrio de poder. Cuando una potencia demuestra una nueva capacidad, los cálculos de todos los demás cambian. Los aliados dudan, los rivales se envalentonan, los países neutrales reconsideran sus posiciones y un sistema que parecía estable empieza a mostrar signos de transformación profunda. Eso es lo que estamos viviendo. El episodio de los 7 buques no fue simplemente una operación militar, fue un terremoto que envía ondas de choque a través de toda la arquitectura de seguridad global. Y aquí llegamos al punto que realmente debería inquietarnos. Esto no representa el final de la escalada, sino su comienzo. Estados Unidos se enfrenta ahora a una presión enorme para demostrar que sigue siendo capaz de defender sus intereses y los de sus aliados. Eso se traduce en un despliegue naval más agresivo, en operaciones de libertad de navegación cada vez más arriesgadas y en una mayor presencia militar en zonas disputadas. Cada uno de esos movimientos incrementa la probabilidad de un error de cálculo, de un incidente que se salga de control. Mearsheimer lo describió como la tragedia de la política de las grandes potencias. Incluso cuando ninguna de las partes desea la guerra, la lógica estructural de su posición las empuja hacia la confrontación. Por eso la pregunta clave no es quién tiene razón o quién es culpable. Ese debate es estéril. La verdadera cuestión es cómo hemos llegado a un escenario en el que 2 superpotencias nucleares juegan una partida de suma cero sin mecanismos efectivos de desescalada. La respuesta nos devuelve al origen del problema, la expansión de la OTAN, la negativa a tomar en serio las preocupaciones de seguridad de Rusia, la creencia de que el momento unipolar duraría para siempre, la idea de que la superioridad militar podía sustituir a la diplomacia. Todas esas decisiones parecían razonables en los años 90 y 2000, pero construyeron un sistema inherentemente inestable, destinado a chocar con la realidad. Hoy estamos pagando el precio. 7 buques y 80 torpedos no son solo un incidente militar, son una factura que la historia presenta por haber ignorado sus propias lecciones. Es el coste de la complacencia estratégica, es el resultado de basar una política de poder en supuestos que ya no se sostienen. Y lo más preocupante es que esto es solo el comienzo de una adaptación a un nuevo mundo, un mundo en el que la hegemonía estadounidense ya no es automática, en el que el poder militar tiene límites claros y en el que otras grandes potencias están dispuestas a desafiar el statu quo.
¿Qué hacemos entonces con este conocimiento? Mearsheimer diría que el primer paso es la honestidad, aceptar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Reconocer que vivimos en un sistema de grandes potencias en competencia, regido por el equilibrio de poder y no por el idealismo liberal. Eso no implica rendición ni abandono de valores, implica un cálculo sobrio de intereses, capacidades y riesgos, implica una diplomacia basada en el realismo, no en ilusiones. Porque esta es la verdadera lección del incidente. Una guerra entre grandes potencias en el siglo XXI no se parecería a las del pasado. Sería rápida, devastadora y potencialmente incontrolable. Y puede que no tuviera vencedores. 7 buques no son solo una cifra, son una advertencia, una demostración de lo frágil que es el equilibrio sobre el que se sostiene la seguridad global. Y un recordatorio de que el precio de un error hoy es más alto que nunca en la historia. La pregunta final es simple. ¿Escucharemos esa advertencia o seguiremos avanzando hacia el precipicio convencidos de que la catástrofe solo les ocurre a otros?